En Poppy Playtime entramos a una fábrica donde hacen experimentos con juguetes y con gente. Ya saben, lo clásico. Sin embargo, hay ciertos misterios como qué sucedió con los trabajadores, porque había que adoptar huérfanos, así como qué sucedió al final de las cintas, y el por qué hay juguetes con sangre por todos lados. Aunque estas dudas como tal en verdad son piezas que nos ayudarían a explicar el cambio de actitud con Poppy una vez que Mommy se la lleva. Así como que podrían dar respuestas a quién es en verdad el jugador. Sobre todo si traducimos las pantallas con mensajes encriptados, ya que resolviéndolos nos pueden dar dos significados completamente diferentes, siendo que los muñecos necesitan ayuda y el otro significado que ellos tienen hambre. Hoy les hablaré de este tema del cambio de actitud de Poppy y quién podría ser el jugador. Así que, bienvenidos al canal de BrilloG. Entre las cintas que encontramos hay una donde un científico nos habla del experimento 1006, mencionándolo como el prototipo, mientras que podemos ver parte de una mano robótica. Después, cuando nos encontramos con esta mano, la misma tiene huesos humanos, los cuales forman parte de su brazo. Hasta aquí, lo más común es que uno piense que el experimento acabó con las vidas de los científicos. Aunque si unimos estos sucesos a los mensajes encriptados inconclusos, la respuesta podría ser que el prototipo necesita alimentarse, siendo que se alimenta de humanos. Y al haberse chingado a varios científicos, eso explicaría por qué es tan inteligente. Aunque recordando que la compañía Playtime le pedía a sus empleados el adoptar huérfanos, es decir, niños sin familias las cuales se preocuparan por ellos, creo que esto ya nos está spoileando de dónde obtenían el alimento para todos los juguetes. Lo que me lleva al comportamiento de Poppy y a la verdadera identidad del jugador, así como a los juegos mentales de Mommy. Comenzando por Mommy. Todos sabemos que le gusta jugar y le encabrona perder, pero no como lo sería lo normal, sino que ella hará todo lo posible por hacernos perder, tal y como lo hizo en su juego de recordar colores, donde la cabrona nos puso símbolos y letras. Este comportamiento de Mommy podría estar directamente relacionado con el cambio de actitud de Poppy y de Kissy Missy, ya que en un inicio Poppy nos ayuda mientras que debemos cuidarnos de Kissy Missy, pero después de ser atrapados por Mommy sus actitudes cambian. Al final del capítulo 2, cuando liberamos a Poppy, su actitud es completamente diferente, mientras que Kissy Missy ya no camina tan rápido. Además de que le cuesta jalar la palanca para ayudarnos, como si no controlara bien sus brazos. Ahora, volviendo a los juegos de Mommy, hay momentos donde ella no está presente, y tampoco podemos ver a la otra muñeca. Aquí la teoría sería que al vernos ganar sus juegos, debió decidir cambiar las mentes de las demás muñecas, siendo que ya confiábamos en una de ellas, para así lograr que nos atrapen o dirigirnos hacia una trampa más grande. Sería debido a este cambio de mentes que Kissy Missy no se movía con la misma fluidez que si lo hacía momentos antes. Esto sería debido a que no está acostumbrada a usar este cuerpo, debido a que es Poppy en el cuerpo de Kissy Missy. Asimismo, estaría imposibilitada para hablar, ya que parece que Kissy Missy no tiene dicha habilidad, por lo que no podría advertirnos de nada. Simplemente podría ser que confiáramos en ella por medio de sus acciones. Pero aquí, ¿qué tiene que ver todo esto con los huérfanos y con la frase de tiene hambre? Esta frase surgió de los mensajes encriptados, los cuales son una mezcla de letras raras y letras griegas. Tomando el primer mensaje del capítulo 1 de Poppy Playtime, este mensaje desencriptado se cree que dice quédate que necesitan ayuda. Basándonos en esta traducción, el mensaje encriptado de la segunda parte o segundo capítulo dice lo siguiente: There is he, y se corta. Por lo que en inglés, su idioma original, tendríamos que ver qué palabras terminan con ST al final, y entre ellas las que más llaman la atención son lost, así como just. Si acomodamos la palabra de lost o perdido, la palabra sería que ellos perdieron la esperanza. Pero si acomodamos la palabra de just, la frase en verdad sería una advertencia, debido a que sería ellos tienen hambre, they just have hungry. Siguiendo estas dos posibilidades, lo que nos queda es they've lost hope, ellos perdieron la esperanza, o they've just have hungry, ellos solo tienen hambre. Aunque por la ambigüedad, yo les digo que podría tratarse de ambas, es decir, algunos juguetes perdieron la esperanza mientras que otros solo tienen hambre. Esta ambigüedad de palabras no sería puesta al azar,
sino que sería una advertencia al mismo tiempo que un pedido de ayuda. Explicando así por qué algunos juguetes intentan ayudarnos mientras que los demás nos persiguen para acabar con nosotros. La verdad es que si unimos la ambigüedad de estas frases a más datos del juego, podrían decirnos tanto la identidad del jugador, así como los planes del prototipo y de Mommy. Recordemos que al final Mommy dice no me unas a eso, por lo que sus ansias de detenernos pudieron ser simplemente para salvarse a ella misma. Los huérfanos entran aquí, junto al cambio de actitud e interacción con Poppy. Al principio ella se nos mostró como alguien amable, sin embargo al final nos estaba dirigiendo hacia la guardería. Pero tomando en cuenta que el cambio de actitud fue después de que Mommy se la llevara, es posible que ella les haya cambiado de mentes, como ya mencioné anteriormente, haciendo esto para lograr confundir al jugador. Pero ¿por qué es que nos lleva a la guardería? Lo más probable es que somos un huérfano. Suena loco, pero quédate la explicación completa. Mientras jugábamos los juegos mentales de Mommy, hay ocasiones en que no vemos a las dos muñecas, cosa que ya mencioné pero en la cual debo hacer énfasis, ya que en un video anterior hablé sobre que la científica que desapareció podría estar dentro de Poppy, por lo que en parte ella sería la culpable de los experimentos, pero también es posible que ella no participara obligadamente, sino que estaba consciente de todo y ella apoyaba los experimentos en huérfanos. Una frase curiosa que nos podría decir esto es cuando estamos en el tren y menciona que somos demasiado perfectos. Es decir, ella podría estar haciendo énfasis en que resolvimos los puzzles de Mommy y que huimos del bicho azul sin muchos problemas. Aunque viendo que podría ser una científica, de ser nosotros un experimento, esto probaría que somos mejores que nuestros cazadores. Es decir, un experimento perfecto. El que nos meta más dentro de la fábrica podría ser que nos lleve a enfrentarnos con algo más grande, quizás el prototipo. Aquí entra la frase de Mommy. Ella no quiere que la unamos a eso. Y como mencioné al principio, el prototipo une partes de las cosas con las cuales se alimenta para perfeccionarse. Si Poppy es en verdad la científica y está de acuerdo con esto, nos lleva a la guardería debido a que es un lugar donde llevaban a los huérfanos, y de donde los extraían para los experimentos. Es decir, un área donde después nos podría llevar fácilmente hacia los laboratorios y a manos del prototipo, para que éste se alimente de nosotros y termine de perfeccionarse. Lo que me regresa a la ambigüedad de las dos frases. Algunos como Mommy perdieron la esperanza, mientras que otros como el prototipo solamente tienen hambre. Una vez con todo esto, podríamos decir que el personaje, o sea el jugador que nosotros interpretamos, podría ser un huérfano. Quizás una de las niñas que podemos ver en uno de los dibujos, ya que dice que el dibujo lo hizo yo, dice me en vez de un nombre. Sin embargo, esto no pasa con los demás dibujos de los otros huérfanos. Es posible que esta niña sea el usuario con el cual usaron los experimentos en la rata que vemos en una de las notas, es decir, que nosotros somos el experimento 814. Pero la última opinión la tienen ustedes. ¿Crees que se trate de un huérfano y que el prototipo se alimenta de ellos, siendo que en verdad nos estaban probando para que el prototipo se volviera perfecto, o crees que sucede algo más? Espero hayan disfrutado mucho la teoría y les dejo créditos a las personas que contribuyeron, como el usuario de Reddit ImpulseEvan37, ya que fue este usuario el que contribuyó con la traducción de los mensajes encriptados, y Enrique Levoig, quien aportó datos sobre Poppy en el grupo de Facebook El Sombrero de Aluminio. También recomiendo dejar tu like, suscribirte y compartir, ya que eso apoya mucho al canal. Y muchas gracias a quienes se unieron, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido. Hasta un próximo video, Goldenes.